Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias de la Iglesia. Hoy es miércoles 21 de abril del 2021 y estos son nuestros titulares. El Papa emérito Benedicto XVI está preocupado por la situación de la Iglesia en Alemania, según ha declarado su secretario, Monseñor Ganswein. Un grupo de sacerdotes alemanes ha anunciado que harán una bendición pública de parejas homosexuales el próximo 10 de mayo. El obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, ha sido el primero en hacer un llamamiento a la oración ante la gravedad de lo que está sucediendo en Alemania. La Archidiócesis de la Ciudad de México, a través de su revista diocesana, ha pedido que en las votaciones se apoye la vida, la familia y la libertad religiosa. El cardenal Barbarin, emérito de Lyon, en Francia, ha sido absuelto definitivamente de la acusación de haber protegido a un sacerdote pederasta. Benedicto XVI está enterado de lo que sucede en Alemania y está preocupado por ello, ha manifestado su secretario, Monseñor Ganswein. Benedicto XVI está preocupado por el estado de la Iglesia Católica en Alemania, según su secretario privado, Monseñor Ganswein. El Papa emérito percibe una falta de unidad en no pocos aspectos fundamentales de la fe. Monseñor Ganswein, en una entrevista concedida al semanario Alfa y Omega, habla sobre la relación entre Benedicto XVI y Francisco. Afirma que los encuentros entre ambos son confidenciales y que él no pregunta por el contenido de los mismos. Los detalles de lo que hablan solo lo conocen ellos, afirma. Pero independientemente de esto, sigue diciendo en la entrevista, es meridianamente claro que la situación de la Iglesia Católica en Alemania se caracteriza actualmente por tensiones y confusiones que son fuente de preocupación. Benedicto XVI es consciente de esta situación en su patria, percibe y reconoce la falta de unidad en no pocos aspectos fundamentales de la fe. Desafortunadamente, falta un enfoque unitario en el episcopado alemán que requiere lo antes posible una aclaración que aleje consecuencias graves tanto para la fe como la Iglesia en Alemania. Un grupo de sacerdotes alemanes va a desafiar públicamente a la Iglesia, bendiciendo a parejas homosexuales, a pesar de estar prohibido. Un grupo de sacerdotes católicos alemanes ha decidido establecer un día de bendición para todas las parejas LGBT el 10 de mayo. La decisión se produce tras el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recuerda que no se pueden bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. No nos negamos a una ceremonia de bendición, reza el sitio web de la iniciativa. Lo hacemos bajo nuestra responsabilidad como pastores, prometiendo a las personas en momentos importantes de su vida las bendiciones que solo Dios da. Respetamos y apreciamos su amor, y también creemos que las bendiciones de Dios están sobre ellos, continúa la declaración. No aceptamos que una moral sexual exclusiva y anticuada socave nuestra labor pastoral. La web cuenta con un espacio para las solicitudes voluntarias del clero que quiera contribuir activamente a la causa. De hecho, rellenando un sencillo formulario, se puede designar la propia parroquia con la posibilidad de transmitir la bendición por streaming. De momento se han anotado ya 14 parroquias católicas. Una de ellas, situada en la diócesis de Münster, ha anunciado que también retransmitirá la ceremonia del beso que se darán los contrayentes tras recibir la bendición. Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, ha hecho un llamamiento a unirse en oración como respuesta a lo que está sucediendo en la Iglesia en Alemania. El obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, ha exhortado a los fieles
a unirse a una cadena de oración en favor de la unidad de la Iglesia en Alemania y el resto del mundo, pidiendo al Señor fidelidad al magisterio de la Iglesia. Monseñor Munilla ha tomado la iniciativa de la campaña de oración al ver la noticia de los sacerdotes alemanes en rebelión contra la Iglesia que piensan profanar sus templos bendiciendo parejas homosexuales el próximo 10 de mayo. Te invito a unirte a una cadena de oración y ayuno en favor de la unidad de la Iglesia en Alemania y en el mundo entero. Señor, concédenos la comunión en la fidelidad al magisterio de la Iglesia, dice el tuit que el obispo vasco ha publicado en su cuenta personal. Lo más significativo no es la llamada a la oración, ni siquiera que se pida por la unidad, sino que esa súplica se dirija a Dios para que la unidad se realice en fidelidad con el magisterio de la Iglesia. Apoyar con el voto la vida, la familia y la libertad religiosa es lo que ha pedido el seminario de la Archidiócesis de Ciudad de México. La Archidiócesis Primada de México ha pedido a sus fieles que voten por candidatos que prioricen la vida, la familia y la libertad religiosa en las próximas elecciones federales y locales del 6 de junio. El semanario Desde la Fe, propiedad de la Archidiócesis Primada de México, editorializa sobre las próximas elecciones respondiendo a la pregunta sobre a quién votar. Los puntos de vida, familia y libertad religiosa son indispensables para que el votante católico tome una decisión. Si algún candidato se niega a posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable, pues podría pensarse que esa persona tampoco tomará decisión al respecto estando en el ejercicio de sus funciones. No es posible mantener una posición neutral. Se debe apoyar a quienes se han pronunciado por la defensa de la vida de todo ser humano, por quienes ven a la familia como la solución de los problemas sociales y por quienes defienden la libertad religiosa, añade el semanario. El arzobispo emérito de Lyon, cardenal Barbarin, ha sido absuelto por la justicia francesa de forma definitiva de la acusación de haber protegido a un sacerdote pedrasta. La Corte de Casación de Francia, máxima instancia judicial, ratificó que la condena a 6 meses contra el cardenal Barbarin fue injusta, ya que eran falsas las acusaciones presentadas contra el purpurado por no haber actuado ante los abusos perpetrados por un sacerdote. El purpurado francés fue condenado en primera instancia a 6 meses de prisión con suspensión de pena por este delito. Sin embargo, más tarde fue absuelto en proceso de apelación en enero de 2020. Aún así, un grupo de víctimas decidió recurrir ante la Corte de Casación, que ahora confirmó que las acusaciones en su contra eran falsas. Debido al revuelo causado en la opinión pública y en los medios, el cardenal Barbarin presentó su renuncia al Papa Francisco en 2 ocasiones, la que finalmente le fue aceptada en marzo del año pasado. En junio se despidió de sus fieles de Lyon y desde entonces vive retirado, como capellán en un convento en Rennes. Hace unos meses, el purpurado publicó el libro En mi alma y en mi conciencia, en el que denuncia que se convirtió de forma injusta en símbolo de la pedofilia. El cardenal Barbarin afirma que se sintió pisoteado en la cuneta y que acabó espiritualmente destrozado. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la decisión de un grupo de sacerdotes alemanes de bendecir parejas homosexuales. Un grupo de sacerdotes alemanes, apoyados por sus obispos, han anunciado que el próximo día 10 de mayo, en un caso la tarde anterior, el 9, van a celebrar una ceremonia en las iglesias, en sus parroquias, de bendición de parejas homosexuales o heterosexuales que no estén casadas por la Iglesia. Este acto se enmarca dentro de la oleada de protestas contra la decisión de la Congregación de Doctrina de la Fe, obviamente avalada
por el Santo Padre, si no se hubiera podido publicar, y además el propio documento dice que el Papa dio el permiso, el asentimiento para la publicación, decisión que prohíbe la bendición de las uniones homosexuales porque afirma que no se puede bendecir el pecado. La oleada de protestas se desató de forma inmediata y en ella han intervenido obispos de varios países, teólogos, asociaciones de sacerdotes, otro tipo de asociaciones civiles e incluso personajes mediáticos famosos como el cantante Elton John. Es una reacción, la que se organizó a continuación, que ahora tiene este añadido, este desafío público contra la enseñanza de la Iglesia. Un desafío que en realidad es un reto contra el Santo Padre, porque es especialmente contra él, contra quien va dirigido este reto, este desafío. Pero para entenderlo bien hay que ponerlo en su contexto. En Alemania hay aproximadamente 10.000 parroquias católicas. Bueno, 10.000 parroquias católicas que han sido invitadas por los organizadores de este evento, invitadas a sumarse a esta manifestación pública de rechazo a las enseñanzas de la Iglesia. De las 10.000 parroquias han contestado 14. Es decir, prácticamente es el 0,1% o el 0,14%. Una insignificancia. Por lo tanto, no se debería de hablar de rebelión, sino de rebelioncita, de una pequeñísima rebelión. Eso no significa que no sea grave, al contrario, es muy grave, pero hay que poner, repito, las cosas en su contexto. Lo que hace especialmente grave esto que, salvo una noticia de última hora, se va a producir el próximo día 10, lo que hace especialmente grave esto es que los promotores saben o creen saber que va a quedar sin consecuencias. Es decir, están desafiando a la Iglesia y de forma particular al Papa y están diciéndoles que las normas que da la Iglesia, en este caso la prohibición de bendecir parejas homosexuales, otras normas tipo la comunión a los protestantes o normas de tipo litúrgico, que las normas de la Iglesia hoy ya no tienen valor ninguno, no tienen vigor, son papel mojado. Esto es lo que están diciendo. Están diciendo que van a hacer lo que quieran, siempre que quieran, sin que les importe lo que opine la jerarquía de la Iglesia, lo que opine el magisterio. Y digo que es un ataque directo contra el Papa, es un desafío directo contra el Papa, porque si el Papa no hace nada, si la Iglesia no hace nada, si ellos, como han anunciado, y como han anunciado ya algunos de sus obispos, les van a permitir los obispos que hagan este desafío, que hagan este reto, esta provocación, y que no pase nada, entonces muchísimos católicos van a quedar profundamente desconcertados, escandalizados, heridos, porque van a ver que la Iglesia tolera esa situación y lo tolera con total impunidad. Naturalmente, si se hace algo, si hay algún tipo de sanción, pues los que van a quedar escandalizados y muy mal, se van a sentir decepcionados del Papa Francisco, pues son aquellos que hasta ahora han sido sus principales valedores y apoyos, y van a dirigirse abiertamente ya contra él sin ningún tipo de paliativo o de excusa. Están poniendo al Papa en un compromiso. Es un ataque dirigido explícitamente a él, a la Iglesia, a la jerarquía, al magisterio, pero a él explícitamente. Y repito, no es solo por la importancia numérica del acto. Un 0,1% de las parroquias alemanas se han unido al acontecimiento, a esta celebración, por lo menos hasta el momento, y no parece que la web esté teniendo mucho éxito.
sino por el carácter mediático que se quiere dar. De hecho, una de las parroquias de la diócesis de Münster ha dicho que no solamente van a filmar la ceremonia, sino que además después van a filmar un acto en el cual todas las parejas se van a besar y lo van a subir inmediatamente a las redes. Y repito, es una provocación mediática, es una provocación pública dirigida contra el Papa, para que el Papa intervenga. Si no lo va a hacer él, lo va a hacer la congregación de obispos contra los obispos que lo permiten, o la congregación del clero contra los sacerdotes que hagan esto, lo va a hacer el Vaticano. O si no, no lo va a hacer. Repito, si no lo hace, son muchos los que van a quedar profundamente heridos, decepcionados, y además se van a dar argumentos a los que dicen que en la Iglesia hay dos varas de medir. Una vara durísima para aquellos que son conservadores y una vara de medir muy tolerante o completamente tolerante para aquellos que son liberales, progresistas o como se les llama los protestantes. El Papa se encuentra en una encrucijada. Es contra él, contra quien va dirigido este acto. Le están poniendo en un compromiso. Tiene que manifestarse. Y si no se manifiesta ya es una forma de manifestación. El obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, ha pedido oraciones por la unidad de la Iglesia. Estoy completamente de acuerdo con él. Pero ha añadido que esta unidad de la Iglesia tiene que hacerse en torno a la fidelidad al magisterio. La unidad es un valor extraordinario. Un cisma es una tragedia que hay que intentar evitar. Solamente un insensato puede querer un cisma. Un cisma es una tragedia que hay que intentar evitar, pero no a cualquier precio. Porque si hubiera que pasar por todo, la Iglesia tendría que haber aceptado, por ejemplo, la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo. Antes de que la Iglesia se rompa, aceptamos que Cristo no es Dios. O que unos digan que sí y otros digan que no. O tendría que haber aceptado, pues, la doctrina de Lutero, o la doctrina de Calvino, o las múltiples herejías que han fraccionado ya en 2000 años la unidad de la Iglesia. La unidad, repito, es un gran valor. El cisma hay que intentar evitarlo, pero no a cualquier precio. Unidad en torno a la doctrina, en torno al magisterio. Es lo que pide Monseñor Munilla y me uno totalmente a su petición. Recemos por la unidad de la Iglesia. Apoyemos al Santo Padre para que defienda esa unidad y para que siga defendiendo, como ha hecho manifestando su apoyo a la doctrina, a la enseñanza de doctrina de la fe, para que siga defendiendo el dogma, la tradición, todo aquello que nos han enseñado nuestros padres y que se remonta a Jesucristo, al origen de la Iglesia. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web www.catolicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.